Señor los bendiga, hermanos. Quiero invitarlos a meditar en Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29. En realidad este es el último capítulo de los Proverbios de Salomón. Todavía tenemos unos capítulos adelante, unos 2 capítulos, pero ya no son Proverbios de Salomón, sino que son otro tipo de escritura, siempre paralelismo hebreo, porque sí tenemos que ver eso. Pero hemos ocupado especialmente los Proverbios de Salomón desde el capítulo 10. Allí incluso, si ustedes miran el capítulo 10, dice los Proverbios de Salomón. No es que lo que estaba antes del capítulo 9 no era de él, pero estos sí son proverbios, son sentencias cortas. Cada versículo es un proverbio. En cambio, cuando vemos, por ejemplo, el capítulo 8 es todo un tema acerca de la sabiduría. Si vamos al capítulo 31, es la mujer virtuosa, de ella habla desde el versículo 10 hasta el final de ese capítulo. Entonces, no son sentencias cortas. Eso es lo que estoy tratando de decir. Pero aquí, hasta el versículo 29, ahí van a terminar esas sentencias cortas. En realidad, para decir en este capítulo 29, encontramos muchos temas repetidos que ya hemos visto, pero hay algunos que se destacan aquí. Por ejemplo, el tema de la obstinación, lo vamos a ver. Un tema que ocupa mucho este capítulo es el gobierno, es decir, el gobierno humano. Los reyes, los presidentes, esa gente que gobierna. Y un tema que está repetido aquí, como ha estado en todos los capítulos que hemos visto, es el tema de la educación de los hijos. Realmente uno podría tomar todos los capítulos y juntar todos los versículos que hablan de la educación de los hijos y sacar un solo tema de eso. El tema está repetido aquí y vamos a verlo también. Uno de los temas que aparece aquí es el tema de las lisonjas, o sea, de hablarle a la gente con halagos. Y lo que va a decir es que son peligrosas las lisonjas. Uno, si quiere, puede felicitar a la persona sinceramente, pero lisonjear, eso es otra cosa. Y aquí dice que hasta una persona que está lisonjeando, alguna trampa está poniendo, porque no es sincera la lisonja, no es igual que una felicitación o un reconocimiento sincero de las cualidades de alguien, que se puede hacer también, pero hay que tener cuidado con las lisonjas. También se habla de jueces justos e injustos, y ese tema ya lo hemos visto varias veces. Otro es el tema de las intrigas. Es serio que la Biblia hable tanta cosa, porque de eso estamos rodeados constantemente. Constantemente existe gente que le gusta ser intrigante y estar diciendo cosas y encendiendo el fuego de la discordia entre las personas. Y todo eso habla el libro de Proverbios, porque es un libro con muchos aspectos de la vida en este mundo, que debemos estar listos. Y por supuesto, cuando la Biblia habla de ser intrigante, eso no es para creyentes. Y sin embargo, a veces existen creyentes que le gustan las intrigas, pero el creyente debe rechazar todo eso, y si lo ha cometido, dejar a un lado todo eso y empezar a vivir de una manera que le agrade al Señor. Porque, hermanos, al final el Señor va a juzgar la vida de cada uno. Entonces uno tiene que preocuparse por qué dice Dios de mí,
No qué dice del hermano, no porque no me interese la vida del hermano, sino porque él va a dar cuentas de él. Lo que sí tenemos que hacer es enseñar para que no se cometan estos errores. Hay aquí también un tema que ha aparecido mucho y es el de el necio y el sabio, pero en este caso vamos a encontrar una contienda entre un necio y un sabio en los tribunales. Y la recomendación de la Biblia es que el sabio no debe meterse a litigar contra un necio, porque el necio quizás, según el pasaje, va a agarrar el asunto con burla, con risas y todo, porque no le quiere hacer caso, o lo va a tomar del otro lado, del lado del enojo, y eso no vale la pena. Si se lleva un asunto a los tribunales es porque uno ya no puede con la situación. Entonces, la recomendación es mantenerse lejos de contender con el necio. Y eso de mantenerse lejos es que posiblemente, si usted conoce a una persona que es necia en su vecindario, si usted la conoce y la cataloga que es así, solo dígale buenos días, buenas tardes, adiós, gusto de verle o lo que sea, pero no se mantenga cerca de él, porque si uno quiere tener paz. Otro tema que está aquí, que ya lo hemos visto, es el de la gente iracunda, gente enojada, gente que a la menor provocación se vuelve un gran problema. Entonces, hay que evitar todo eso. Un tema que está también y lo vamos a abordar es el tema de la necesidad de revelación, que Dios revele su palabra, es necesario. Otra cosa que aparece aquí en este capítulo es que no hay que darle al siervo el lugar de los hijos. El siervo es siervo. Aún la Biblia, ya en el Evangelio de Juan, dice que el hijo quedará para siempre en casa. El siervo no quedará para siempre en casa. Si usted tiene una persona que le ayuda en su casa, él no es su hijo. Y a esa persona usted no le debe dar los privilegios que debe tener su hijo. Su hijo va a quedar para siempre. El día que usted falte, él se va a quedar con la casa, pero el sirviente no. Pero la idea aquí no es de tratar mal a esas personas, sino de no darle el rango que solo tiene su hijo, su hija. Ellos sí son los dueños de la casa, pero a veces la gente le da confianza a los sirvientes, y voy a usar una frase que es la que describe en la jerga popular. Uno les da la mano y se agarran del pie. Eso no debe ocurrir, sino que debe mantener la relación de amor con esa gente, pero también reconociendo que no es su hijo, que hay una distancia entre esa persona y usted. No entrar en confianzas con esas personas. Tenerles confianza, sí, pero no entrar en confianzas. Espero ser comprendido con lo que estoy hablando, pero todo esto lo enseña este capítulo. Estoy diciendo así para sintetizarlo, porque no podemos abordar cada versículo en el poco tiempo que tenemos aquí. Otro tema es la soberbia y la humildad, está en el versículo 23. En el versículo 24 se habla de la complicidad con el pecado. Aquí se habla de un ladrón y que hay un cómplice del ladrón, pero uno puede ser cómplice de muchas cosas, no solo del robo como aparece ahí. Y hay un tema que es interesante y es el tema de los temores insanos. Así yo le he llamado a esto, al versículo 25. Ahora, rápidamente quiero decirles, porque hemos visto desde el 10 hasta el 29 los temas del libro de Proverbios, y hay no sé cuántos temas, pero son abundantes temas, yo diría más de 100 temas, pero de estos temas hay unos que son relevantes en Proverbios.
Uno es el tema del sabio y el necio. Esto aparece en todos estos proverbios, el sabio y el necio. Otro tema, y es muy importante, ya lo mencioné, es el de los hijos y los padres, la educación, la formación, la corrección. Y yo quiero decirles, hermanos, todos los proverbios que hemos visto acerca de esto, es posible que muchos no están de acuerdo con lo que dice el libro de Proverbios. Algunos padres incluso dicen, no, eso no es así. La pedagogía moderna dice que no es así. La psicología dice que al niño no hay que traumarlo. Y todas las cosas que van en el corazón aún de hermanos en Cristo. Pero quiero decirles una cosa. Lo que hemos visto aquí es la palabra de Dios. Es inspirada por el Espíritu Santo. Y ningún psicólogo ni ningún pedagogo, por muy excelentes que sean, saben más que el Señor. Así que usted hágale caso a lo que dice la Escritura, aunque los humanistas digan lo que digan. Y la Biblia tiene un equilibrio perfecto en el tema de la educación. No se va al punto de mimar y mimar y mimar al niño y que haga lo que quiera, ni tampoco de estarle pegando y pegando y pegando hasta destruirlo. La Biblia no tiene ninguno de esos dos extremos. Los extremos en que ha caído la humanidad. Esos extremos que si nosotros analizamos en la última centuria, digamos así, hace 50, 60, 70 años, a los padres se les iba la mano cuando castigaban a sus hijos. Y ahora se les va la mano en mimarlos y no decirles nada. La Biblia no está en ninguno de los dos extremos. La Biblia tiene el equilibrio perfecto. Uno le debe dar amor a sus hijos, pero también debe corregirlos y ser drástico con ellos cuando sea necesario. Y mejor si eso es necesario pocas veces en la vida de un niño. De tener que ir a extremos de hasta castigarlo hasta más allá de las palabras. Pero la corrección, la enseñanza y todo eso debe tener el mayor tiempo posible. Y la Biblia tiene ese equilibrio. Y uno debe tener el equilibrio de la Biblia. Hasta pedirle al Espíritu Santo que Él nos dé esa sabiduría para saber cuándo solo hablarle al Hijo y saber cuándo corregirlo más allá de las palabras. Quizás castigarlo no con golpes, pero sí quitándole sus juguetes o encerrándolos un poco en una habitación para que dejen de molestar. Todo eso uno debe saber cuándo hacerlo. O de repente usar la vara también. Porque la Biblia tiene ese equilibrio. Pero hay muchas personas que no lo ven así. Ahora, eso ya estoy diciendo lo que está aquí en el versículo 15, pero vamos a llegar ahí. Entonces, sabios y necios, hijos y padres, educación, trabajo y pereza, la diligencia y la negligencia, todo eso lo hemos tratado y son los temas destacados del libro de Proverbios. Otro tema que está muy subrayado en el libro de Proverbios es el tema de la pobreza. ¿Cómo debe uno reaccionar ante la pobreza? Ayudar al pobre. Él es el más necesitado. Él es el más vulnerable. Entonces, ayudar al pobre. Y sabe una cosa, hermano, cuando usted ayude al pobre, hágalo con sabiduría también. Empiece ayudando a los pobres de su familia. No diga usted, vamos a ir al otro lado del mundo a ver quiénes son pobres. ¿Por qué va a ir hasta allá? Ayude a los que están cerca de usted.
pero empiece con su familia. Siga con los hermanos de la iglesia. Usted no diga, primero voy a ayudar al hermano de la iglesia y después a mi familia. No. Empiece en orden. En orden. En donde está el círculo de su influencia. Con su familia. La Biblia dice que el que no provee para los suyos, o sea, para su familia, es peor que un incrédulo. Eso está hablando. Porque si mi padre y mi madre son pobres, a ellos debo ayudar. No debo empezar viendo a otras personas. Así es el orden. Pero si usted tiene para ayudar a muchos, pues váyase lejos en la ayuda. Pero a los pobres, a la gente que tiene necesidad, hay que ayudarla. Uno no debe pensar solo en uno. Que yo gano tanto de sueldo, esto es para mí y para mi esposa y mis hijos y los demás, los ojos cerrados. Eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que a Jehová presta el que le da al pobre. Imagínense, hermano. Usted no le puede dar un centavo a Dios. Usted dice, pero en la ofrenda damos a Dios. Sí. Uno le dedica al Señor. Pero Dios no necesita ni un centavo suyo, ni mío, ni de nadie. Él nos da de comer a todos. Y aun cuando le damos algo de lo que ofrendamos, es de lo recibido de la mano de Él. Entonces uno tiene que entender todo esto. Otro tema que está aquí es el de la administración. Que uno administre bien su dinero. Que no se meta en deudas. Bueno, esto ya todo lo estudiamos, realmente, pero quería yo que se dieran cuenta de ese tema. Hay sabiduría, ya lo dije, moral, natural, espiritual. Y una de las cosas que yo quiero dejar bien subrayado aquí, porque ya vamos a dejar los proverbios, ahí siguen para que usted los siga leyendo y estudiando. Todo lo que la palabra de Dios dice aquí de sabiduría, por favor, en primer lugar, apliquémoslo a nuestra propia vida. No digamos, mira, ahí te están hablando a ti, porque tú eres perezoso. Tal vez usted no es perezoso, y usted sabe que alguien sí lo es, y ahí te están hablando a ti. Porque encontramos que ese tema sí es para otra persona. Pero usted primero piense en usted mismo. Y aplíquese la palabra a usted mismo en primerísimo lugar. La Biblia si recuerdan, la audiencia son jóvenes varones a los que se les está diciendo esto. No es a mujeres que se le está diciendo el libro de Proverbios, aunque la aplicación es para todos, pero por eso es que aparece el joven falto de entendimiento en el capítulo 7, que va y cae en la prostitución y todo eso. Se le está hablando a varones, pero puede ser que una mujer pueda caer en eso también. Y entonces, generalmente se habla, si se trata de esposos, se habla de que mejor es estar en un rincón que con una mujer rencillosa. Y no dice, mejor estar en un rincón que con un hombre rencilloso. No aparece así, porque la audiencia de este libro son varones. Por eso es que dice que gotera continua y una mujer rencillosa dan lo mismo. Ya hemos visto eso. Pero hermanos, aplicando también estar con un hombre rencilloso es mejor o es peor que una gotera continua también ese hombre, no solo la mujer. Yo espero porque estoy tratando de resumir esto, porque a veces uno dice, eso le salió bien, porque Proverbios no menciona a los hombres que son gotera continua también, no los menciona, pero también los hay. Los hay.
Y una cosa, y es el concepto de la palabra de Dios aquí y en toda la Biblia. La palabra de Dios habla bien claro para los hogares que el jefe de la casa es el varón. Bien claro. Y que las casadas deben estar sujetas a sus esposos. Porque la cabeza del hogar es el varón. Y los varones dicen, eso sí está bueno. Eso sí está bueno porque ahí están diciendo que yo soy el jefe, que yo llevo los pantalones, que yo soy el que mando y que a mí me tienen que servir todos. Qué equivocado está el hermano. Qué equivocado. Él es el jefe, es cierto. Eso es bíblico. Así como en la Divina Trinidad, el Padre es el jefe de la Trinidad, no es el Hijo ni el Espíritu Santo. Los tres son iguales, pero el jefe es el Padre. Pero ¿cómo tiene que ser un jefe cristiano, auténtico? No un cristiano mediocre o carnal y que no agrada al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Podemos ver dos pasajes de la Escritura. Uno está en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Yo lo voy a leerle. Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos, entre los apóstoles de Cristo, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Porque ellos pensaban de que Cristo ya iba a reinar y no que iba a hacer una cosa en el cielo o en el milenio, sino que ya iba a reinar y ellos querían saber quién iba a ser el mayor. Por supuesto ellos sabían que Jesús era el mayor porque era el jefe. Pero ellos querían saber quién era el ministro principal, el mandamás después de Cristo. Pero él les dijo, mire lo que dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Los reyes de las naciones, la gente impía, la gente que no conoce a Dios y son jefes, ellos están solo para mandar y para que los llamen bienhechores. ¿Qué quiere decir? Son llamados bienhechores. Significa, lo voy a decir en un término otra vez que ruego disculpa, a los reyes de este mundo, a los presidentes de este mundo, a los que no conocen a Dios, los reyes de las naciones, los gentiles, los impíos, los que no conocen a Dios, los llaman bienhechores. ¿Qué quiere decir eso? Aquí en Lucas 22, que la gente los anda chaqueteando. Es lo que significa. Que los andan adulando. Que les dicen su majestad. Y que les dicen excelentísimo. Pero entre vosotros no será así, dice el Señor. Aquí el que es jefe para servir, no para que lo sirvan. ¿Se parece eso a todo lo que vive el mundo, hermanos? Así que, hermano, usted es jefe de su casa, pero para servir, para amar, para dar, no para que todo el mundo lo sirva a usted.
Pero lo que pasa es que la cultura nos ha enseñado todo lo contrario, porque la cultura, o sea, lo que dicen los gentiles, lo que no es la Biblia, es lo que hemos aprendido. No hemos aprendido la palabra de Dios, sino hemos aprendido lo que dice la cultura. Y perdone lo que voy a decir, pero la cultura es machista. El que manda es el varón y se acabó. No toma en cuenta que la mujer es coheredera juntamente con el varón según la Biblia, y que la mujer es igual en sustancia y en naturaleza que su esposo. Por eso es que él puede ser cabeza de ella, porque son de igual naturaleza. Usted no es cabeza de un perro o cabeza de un caballo. Usted es cabeza de una mujer, porque los dos tienen la misma naturaleza. El Padre eterno es cabeza de su Hijo, porque Él es Dios también. Y del Espíritu Santo, porque es Dios también. Los tres son Dios. Por eso el Padre puede ser cabeza, puede ser jefe. Es que hay que entender la palabra, hermanos. Ahora, todo esto lo estoy diciendo como un resumen de lo que es esta parte de la Escritura. Si somos jefes, tenemos la mayor responsabilidad de servir. Y las hermanas, como no son el jefe, su tarea es ser sumisas a su esposo, porque tienen un gran jefe que las ama, que las quiere, que las sirve, que no las quiere ver sufrir. Porque ya basta con todo lo que sufre una mujer. ¿Cuánto sufre una mujer, hermanos? Y los hombres también sufrimos. Y por eso es que Dios nos ha dado la frescura de una esposa. Porque tenemos que dar y que nos den, hermanos. Así es. Pero a veces uno cree que ser jefe es aquí mando yo y se acabó. Sí, usted manda, pero usted debe servir. Así como Cristo amó a la iglesia, el jefe amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Murió por ella. ¿Está muriendo usted por su esposa? Así es usted. Hermanos, eso es lo que enseña la Biblia. Lo que enseñan los humanistas y la cultura y todo eso es totalmente secundario y muchas veces equivocado. Vayamos un rato a ver Proverbios 29. Dice, yo le he titulado a esta parte Gobernando con Justicia, para que tengamos una manera de titular a nuestra conferencia, Gobernando con Justicia, para tener estabilidad. Vamos a ver unos temas. El primero, en el versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Eso es proverbio. Esa pequeña sentencia. El hombre obstinado. Lo que se ve aquí es la obstinación de los malos que son reprendidos, pero se niegan a inclinar el cuello reconociendo su error. El hombre que reprendido endurece la cerviz. La cerviz es la nuca, ahí donde están las 7 cervicales de la columna vertebral, 7 vértebras cervicales, por eso se llama cerviz ahí. No agachan la cabeza, son duros. Y por supuesto esa dureza es porque están oyendo las cosas y dicen, eso no es así, no es así, no es así. Aunque oigan lo que oigan. Y dice la Biblia, esa gente que no se deja corregir, de repente será quebrantado. Y esa palabra quebrantar lo que significa es de repente morirá. Y por eso termina, y ya no habrá para él medicina. De repente va a ser quebrantado. Dios lo va a quebrantar. Yo creo que ninguno de nosotros debe oír la palabra de Dios
y oír la reprensión de la palabra de Dios y no inclinar la cabeza y encapricharse y no, eso no es así. Y yo les digo, yo conozco gente que cuando oyen la palabra y uno predica, dicen, eso no es así. Él dice que la mujer debe estar sumisa al esposo, pero eso no es así. Yo hago lo que quiero en mi casa, dicen algunas mujeres. Y el otro también. Él dice que uno no debe ser machista, pero no, uno debe ser macho. Haga lo que quiera. El hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Tal vez se ha llevado una vida de 5, 10, 15, 20 años sin que le pase nada. De repente va a venir el hacha. Porque cuando la persona no quiere hacer caso de la palabra, de repente viene el hacha. Juan se lo dijo a los fariseos, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y él estaba hablando del mismo infierno. Pero cuando uno es hijo de Dios y no hace caso, de repente va a venir la reprensión, no del predicador ni de la Biblia, sino directamente de Dios, por no querer hacer caso. No endurezca su cerviz, no se ponga duro. No sea usted de esas personas que rehúsan arrepentirse o someterse a la corrección. Haga caso, porque esa dureza lo puede llevar a uno a la muerte física y ahí ya no hay remedio. Otro tema que tenemos aquí es el tema del hogar, y ese ya lo hemos tratado, pero yo no dejo escapar ni un versículo del Proverbio donde se toque el hogar, porque es importante. Y aquí empiezan en el versículo 3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El hombre que ama la sabiduría, que ama las cosas de Dios, la Biblia, la oración, lo espiritual, alegra a su padre. Y de verdad, hermanos, yo estoy seguro que todos los que son padres y que ya tienen sus hijos que han crecido, que ya no son unos nenitos, sino ya son muchachos de 15, 20, 30 y que andan en los caminos del Señor. Qué alegría ver eso. Qué alegría ver eso. Que la persona anda correctamente. Pero el que frecuenta rameras, en contraste con la sabiduría, aquí aparece el hijo pródigo. El hijo pródigo de Lucas 15, que va y desperdicia su vida, su cuerpo y su dinero con las rameras. Qué tristeza eso. Anda mal. Es una tristeza. Aunque en el caso del hijo pródigo regresa, y qué alegría verlos regresar. Qué alegría que regrese también, que no se quede tirado ahí. Que no se quede en la porqueriza. Que no se quede entre los cerdos ahí. Sino que un día vuelva en sí, como dice la Escritura. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen que comer y yo aquí pereciendo de hambre? ¡Qué tonto! Pero no hay necesidad de ir a caer ahí. Qué belleza cuando uno nació en un hogar cristiano y pasan 15, 30, 45, 60 años y uno en los caminos de Dios. Eso es una belleza. Y dice, el que es así alegra a su padre y a su madre. Pero el otro lo que hace es acabar con la hacienda. Toda esa prostitución lo deja pobre, material y espiritualmente. Ese es el primer versículo que habla del hogar. El 15 habla
del hogar también. Y espero que todos estos versículos que hemos visto en los proverbios de verdad moldeen cómo trata usted a sus hijos. La vara y la corrección dan sabiduría. Así dice la primera parte del proverbio. Para educar al hijo debe usarse tanto la vara como la corrección verbal. Por supuesto, hablarle al hijo, eso debe ser más que la vara. Debe ser más que la vara. Hablarle al hijo. Cuando son muy pequeñitos, la vara funciona más que hablarle. Y eso es natural. Porque un niño no se va a empezar uno a razonar con él y a explicarle y todo a un niño de 1 año. Y a filosofar con él. Está perdiendo su tiempo. Eso es para más grande. No, cuando usted mire que su hijo de 1 año, 2, 3, 7, actúa retando la autoridad de usted, ahí es donde lo tiene que parar usted. Porque muchas veces los niños hacen travesuras, pero no están retando la autoridad de uno. Y yo recuerdo hace muchos años, cuando una niña de 10 años quebraba un trasto accidentalmente, le pegaban porque había roto el trasto. Un trasto que se puede ir a comprar otro y ya se repuso, pero porque quebró, para enseñarle a que no quiebre, a pegarle. Y cuando venía la tía, mira que quebró el trasto. Y venía el tío, mira que quebró el trasto. Venía el abuelito, quebró el trasto. Y se pasaban todo el día torturando a la persona porque quebró un trasto. Así eran los extremos equivocados. Pero cuando un niño accidentalmente quiebra un trasto, ese solo es un ejemplo. Eso no es para fastidiarlo. Ahora, si él está retando la autoridad suya, párelo. Y párelo con palabras, o si es necesaria la vara, párelo, porque está retando la autoridad. No es que pasó algún accidente, no es que hizo alguna travesura, alguna cosa porque él no sabe. Yo espero ser claro con lo que estoy hablando. Pero la Biblia dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Y es que lo que pasa es que no hay sabiduría verdadera sin disciplina, porque el hombre no nace educado. El hombre no nace educado. Por eso es que tiene que ir a la escuela y mandarlo a la escuela, hermanos. Eso es una disciplina. Yo estoy seguro que el día que usted fue a dejar a su hijo por primera vez a la escuela, al colegio, a lo que sea, a usted se le partía su corazón de tenerlo que ir a dejar ahí. Duele el corazón, porque uno dice, ay, ya sale de mis manos. Y a propósito, en la iglesia hay escuela dominical. Y el niño no quiere ir ahí, no quiere ir a la cuna, no quiere ir a la escuela dominical. Y papá, quédate aquí, mijo. Eso no es disciplina. Y sin disciplina, la persona no va a ser educada. Le repito, el hombre no nace educado. Mire lo que dice la segunda parte del versículo. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Quiere usted su hijo sabio? Necesita vara y corrección, las dos cosas. Espero que vara una vez y 1000 veces de hablar. 1000 veces de hablar. Aunque cuando son pequeñitos necesitan que usted sea rígido, no con vara, pero que usted diga no y no. Porque el niño quiere hacer esto y usted dice que no, no. Aunque llore.
que se haga lo que dice usted, no lo que dice su hijo, aunque llore. Y no tiene que pegarle, no tiene que pegarle. Sencillamente se va a hacer lo que dice papá y mamá, no lo que dice él. Ya más grande, vamos a ir razonando, vamos a ir explicando, vamos a ir dando conceptos, desarrollando al niño. Pero dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Qué categórica es la palabra, hermanos, qué categórica. Esta palabra consentido significa, consentir al hijo significa darle licencia absoluta. Eso quiere decir la palabra. Darle licencia absoluta. No restringirlo. ¿Cómo está actuando usted con su hijo? Con su hijo de 3, 5, 10, 15 años. ¿Le ha dado licencia absoluta? No hay restricción para su hijo. Que haga lo que se le dé la gana. Así es. Eso no parece Proverbios 22:6. Instruye al niño en su carrera. Instruye significa ponerle un cerco, estrecharlo, no dejarlo caminar por donde él quiere. Y coincide con lo que dijo Jesús. Estrecho es el camino que lleva a la vida. Estrecha es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que van ahí. En cambio, ancha es la puerta y ancho el camino que va a la condenación, y muchos son los que van ahí. ¿Por dónde quiere que vaya su hijo, hermano? Eso de consentir al hijo significa que el muchacho no recibe disciplina, que se le permite hacer lo que quiere y obtener lo que él desee, todo lo que se pueda. Y eso le pasa mucho al padre que tiene dinero. Quiero esto, aquí está mi hijito. Quiero aquello, aquí está mi hijito. Quiero un viaje a Europa, aquí está mi hijito. Quiero esto, no le puede decir que no. No haga eso, hermano. Su hijo le va a agradecer más todas las veces que le dijo no que todas las veces que le dijo sí. Y está bien, hay que darles, sí, hay que complacerlos, sí, y darles felicidad. Pero si él quiere hacer algo que no está bueno, párelo, no deje que haga lo que quiera, no le dé licencia absoluta. Pero si usted consiente a su hijo, él va a ser una persona al final ingobernable, malvado y libertino. Así va a ser su hijo. Lo peor es que sea ingobernable. ¿Y quién tiene la culpa? Papá y mamá, que lo han dejado hacer todo lo que él quiere. La vara y la corrección dan sabiduría, pero el hijo consentido avergonzará a su madre. Y cuando dice a la madre, no es que solo ella va a ser la vergüenza, el padre también. Porque aquí lo que tenemos es paralelismo sinónimo. Cuando se dice padre, es madre. Cuando dice madre, es padre. Hay que tener mucho cuidado con este tema, hermanos. Ahora, el versículo 17, con eso termina la parte que tiene que ver con el hogar aquí. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo. Ese tema que está aquí ya lo hemos abordado. Disciplinar al hijo, dice, resultará en descanso y gozo para los padres, porque el hijo sabrá comportarse y llegará a ser sabio tanto para esta vida como para la eternidad. Igual que su papá y su mamá, se saben comportar. Son espirituales, han crecido. Otros padres se encargaron de enseñarle a ellos también.
los condujeron por la senda correcta y por eso ellos saben conducir a su hijo por la senda correcta. O sea, el tema de los padres y los hijos abunda aquí en el libro de Proverbios. Vamos a un tercer tema, así rápido, el que tenemos en el versículo 18. Solo ahí en ese versículo está: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía. La palabra profecía que está aquí es jason, y la palabra jason significa revelación de esas que recibían los profetas del Antiguo Testamento. Acuérdense que aquí estamos 900 a 1000 años antes de Cristo. Estos proverbios fueron dados por Salomón casi 1000 años antes de Cristo. Entonces, él decía, si no hay profeta, si no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Salomón vivió en tiempos cuando los profetas estaban ahí presentes. Y ellos llegaban y decían, vive Jehová y dice Jehová tal y tal y tal cosa, que mi pueblo no se está comportando como debe ser. Y entonces había profecía en ese tiempo. Hoy todo lo tenemos en la Biblia. En la Biblia está toda la profecía. Y dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, o sea, se deshace de todas las restricciones. Sin profecía. Sin Biblia la gente va a hacer lo que quiera. Pero el Señor ha dado su palabra. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. El pueblo que guarda la ley de Dios, la palabra del Señor, es dichoso, es feliz. Entonces, si no hay profecía, si no hay Biblia, la gente va a seguir sus propios caminos. Y esos caminos van a ser caminos de pecado. Van a seguir sus propios conceptos, sus propias opiniones. Lo que ya adelanté cuando le digo que este libro es inspirado. Pero la gente dice, no. Un día yo vi a un par de hermanos en Cristo discutiendo en la escuela dominical y ellos eran hermanos, así físicamente. Uno de ellos muy conservador de la Biblia, el otro muy humanista. Y cuando se llegó al tema de que había que corregir a los hijos y que había incluso que quitarse el cincho y darles si no hacían caso, uno de los hermanos dijo, no, eso no es así, eso no va bien, eso no es psicológico, no es aquí, no es allá. Y el otro hermano de él, le dijo, estás equivocado, porque la Biblia es la que dice que hay que corregir a los hijos. Y eran hermanos. Y uno sostenía lo contrario. Si uno deja a un lado la Biblia, va a seguir sus propios caminos, equivocados. Pero este hermano le decía a su hermano, yo no estoy traumado, y vos tampoco estás traumado. Y nuestros padres a los dos nos hablaban y nos daban también duro si no hacíamos caso. Y vos no estás traumado, ni yo tampoco. Pero la gente antepone porque ya están educando a sus hijos según los conceptos humanistas y no lo que dice la palabra de Dios. Y miren, hermanos, hablar hoy así como estoy hablando, casi es echarse uno encima a todos los humanistas que manejan internacionalmente todo esto. Porque ahora no se le puede decir nada a un niño, pero ni regañarlo, porque se va a traumar. Si llega tarde al colegio, que entre. Si no lleva el deber, no importa. Y también que no vaya a perder el año. Póngale, aunque sea 60, pero que gane. Si no, se va a traumar. Así está la educación hoy. Y están creando
una generación ingobernable. Pero la palabra de Dios está clara. Por eso dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena, se deshace de toda la restricción. Pueden hacer lo que quieran. Hermanos, su hijo debe hacer lo que tiene que hacer, lo que debe hacer, no lo que quiera. Y es que estamos viviendo en un tiempo difícil, hermanos. Hoy la tecnología y todo eso pone en peligro a los muchachos. Hoy con el internet pueden ver pornografía y pueden ver de todo. Y si usted no dice nada, eso va a ser la ruina de ellos. Porque una persona que se mete a ver una cosa de esas, al principio es curiosidad, después le ve bonito, después le siente sabor, después ya es una cadena en la que está. Y después puede llegar hasta ser un criminal por estar viendo todo eso. Entonces a los muchachos, y yo se los digo aquí públicamente, no se metan en esas situaciones. Pero el papá y la mamá tienen que enseñar de que no se deben permitir esas licencias. Y este libro es el rector de la vida del que quiere vivir bien agradando a Dios. Entonces, hay tanto que decir. El cuarto tema, casi solo lo voy a leer, es el tema del gobierno. Tal vez puedo reducirlo a 5 minutos, aunque es el tema más largo. En el versículo 2 empieza el tema del gobierno. Cuando los justos dominan, y esa palabra dominar significa dominar dentro del gobierno, se hacen grandes y controlan los justos, el pueblo se alegra. Cuando hay un buen gobierno y está dominado por justos, por gente íntegra, por gente que ama y obedece a Dios, entonces el pueblo se alegra porque va a haber seguridad y prosperidad. Y ahí lo está hablando Salomón. Él era rey. Su padre había sido rey también. Y es cierto que habían cometido una serie de errores, pero había justicia en el gobierno. Había justicia. Y en la Biblia hay ejemplos de cómo gobernó Salomón y qué inteligente era para juzgar las cosas. Pero dice el versículo 4, el rey con el juicio afirma la tierra, es decir, al país, mas el que exige presentes la destruye. Está hablando de un rey que juzga justamente, que no está viendo el color ni la posición social de los que está juzgando, sino juzga con justicia. Pero el que exige presentes, esa palabra presentes es el que exige sobornos, dádivas, contribuciones. Está hablando de un líder avaro y hasta puede estar dando a entender de que exige demasiados impuestos. Los reyes, los presidentes, los gobiernos tienen derecho a pedir impuestos, pero deben tener cuidado de cuánto piden de impuesto. Cuando murió Salomón y quedaron sus dos hijos, Jeroboam y Roboam, los ancianos llegaron y le aconsejaron a Jeroboam, mira, no subas tanto los impuestos. Pero él dijo, mi padre les exigió, pero yo les voy a pedir más. Si él los trató a ustedes de tal manera, yo a puro escorpión los voy a tratar. Y él votó el gobierno. Él votó el gobierno. Acabó con el gobierno. Destruyó el gobierno. Por no hacer caso.
porque hay gente que no hace caso. Ellos solo quieren imponer lo que ellos dicen y se acabó. Pero el impuesto, hay derecho a eso, pero debe ser justo, debe ser equitativo, no debe ser avaro. Y eso es lo que está hablando aquí. Un rey, o sea, Salomón, él era un rey y está diciendo que no hay que estar pidiendo presentes, sobornos y todo, sino actuar justamente. Saltemos hasta el versículo 12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Y está hablando de permitir la corrupción. Dice, si un gobernante atiende la palabra mentiroso, eso sería una debilidad de parte del gobernante. Y los servidores, funcionarios impíos, van a aprovechar de que el rey permite palabras mentirosas. Y dice, todos sus servidores serán impíos. Se van a aprovechar que él no es exigente de la verdad, sino que se deja de llevar de toda suerte de mentiras. Y la mentira es corrupción. Y la corrupción lleva a la mentira, porque no hay para dónde tomar con eso. Mire el versículo 14. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La justicia es la marca de un buen gobernante. Y dice, del que juzga con verdad a los pobres. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué favoritismo para los pobres? No, hermano. Lo que pasa es que el pobre es vulnerable. Si va a un tribunal, un rico y un pobre, y no hay justicia, el rico va a salir ganando porque tiene con qué pagar. Por eso es que habla de defender al pobre, porque el pobre no tiene más que la razón que le asiste. No tiene dinero para dar presentes, no tiene cómo sobornar, no tiene... si le dan la razón a él es porque había justicia. Ahora, si un rico tiene la razón, hay que darle la razón al rico, porque la tiene. Pero generalmente no pasa así. Por eso es que habla de juzgar con verdad a los pobres. Porque el rico llega y cualquier mentira dicen y ya perdió el pobre, porque no tiene con qué defenderse. Y está hablando de ser justo. Y mire qué importante el asunto de los tribunales. Que le den la razón al que la tenga y se acabó. Que sean defensores del derecho. Y no porque es fulanito o el hijo de sultanito, a él sí le damos la razón, aunque no la tenga, ¿no? Y si la tiene hay que dársela. Y el último versículo de este tema es el 26. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Muchos buscan el favor del príncipe. La gente anda buscando favores en el gobierno. Y lo que está diciendo aquí es, para decirlo así en forma muy popular, que la gente le gusta tener conectes en el gobierno. Esa es la palabra popular de esto. Y buscan el favor ahí. Pero dice aquí, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Y lo que está diciendo es, hermano, aunque usted tenga amigos en el gobierno, y qué bueno que los tenga, y que le hagan algún favor, pero usted no confíe en conectes, usted confíe en el Señor. Él es el que mueve, el que bendice, el que va a darle la bendición. Incluso puede usar al rey para bendecirlo a usted, pero es en él el que usted tiene que confiar, no en los hombres. Y el último versículo que vamos a tratar, que no es el tema del gobierno, es el versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre, ¿qué quiere decir esto?
está hablando de un temor insano que le tiende trampa al que tiene ese tipo de temor. Solo les voy a poner 2 ejemplos bíblicos de esto para entenderlo más. Abraham es uno. Cuando él descendió a Egipto, a él le entró un temor que no tenía que haberle entrado, era un temor insano. Él dijo, los egipcios me van a matar a mí y se van a quedar con mi esposa. Van a decir que qué bonita es y por quitármela me van a matar a mí. Entonces le dijo, mira, si dicen algo, tú eres mi hermana, no eres mi esposa. Entonces ya cayó en una trampa Abraham. Y después lo descubrieron, ya ustedes saben eso. Pero él fue a mentir y de todo porque le entró un temor insano. Hermano, tenga cuidado con los temores insanos. A veces no está pasando nada y uno dice, ay, me va a pasar tal cosa. Ay, no sería que ocurrió tal otra. Y todo. No, hermano, no está pasando nada. No está pasando nada. Tranquilo, no tema. Y dice, mas el que confía en Jehová, dice, será exaltado. Y esta palabra, será exaltado, se puede traducir, el que confía en Jehová está seguro, está protegido. Y es interesante, una de las acepciones es estar inaccesiblemente alto. ¿Qué quiere decir eso? El que confía en Jehová está tan alto, la persona está tan alta, que el mal no le puede llegar. Está inaccesiblemente alto. Así como un águila que está allá arriba de la montaña con sus polluelos, ¿quién le va a atacar ahí? El que confía en Jehová está inaccesiblemente alto. Qué maravilloso eso, hermano. Entonces, haga a un lado los temores insanos. Eso no quiere decir que a usted no le duele si le pasa algún problema. Pero si no le está pasando nada, hermano, no tenga pena. No está pasando nada. Este es un mundo lleno de peligros, pero no está pasando nada. Usted está confiando en el Señor. A usted no le puede alcanzar nada a menos que el Señor lo permita. Como dice el canto, ni una sola flecha me podrá dañar. Mientras no permita el Señor, no me alcanzará. Entonces hay que vivir tranquilo y no con temores insanos. Estar temiendo lo que no está pasando. Eso enseña la palabra de Dios. El otro que tuvo temores y por eso cayó en el pecado fue el apóstol Pedro. Porque hasta la criada que le dijo, tú andabas con él, ya estaba él temblando ahí. Y por eso negó a Jesús. Él se lo había dicho que así iba a ser. Pero el punto es que a él le entró miedo. Miedo de la criada, miedo de otra mujer que le vino a hablar ahí. Tú andabas con él. No eres tú de los que andaban con él. Y temblando ahí. No estaba pasando nada. Así que no tema, hermano. Confíe en el Señor, porque Él lo está cuidando a usted, aunque usted diga, pero esto no puede ser. Él lo está cuidando. Y si Él permite algo, es para la gloria de Dios y para bendición de usted. Oremos. Padre Celestial, te alabamos por tanta bendición que encontramos en tu palabra, en los proverbios, en todo lo que la Biblia enseña. Ayúdanos a confiar verdaderamente en ti, Señor. Ayuda a los padres a corregir a sus hijos, a llevarlos por la senda de tu justicia. Y, Señor, aunque duela como padre castigar al hijo cuando él se ha equivocado, cuando no obedece, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Y también ayúdanos a estimular a nuestros hijos. Porque si son capaces hay que ayudarlos, hay que invertir tiempo y todos los recursos que están a nuestro alcance para educarlos y para que tengan oportunidad, Señor,
pero sobre todo para que te amen, que te obedezcan, que te sirvan, que se den cuenta, Señor, que toda bendición viene de ti y que también ellos quieran ayudar tu obra, que quieran engrandecer tu nombre y dar a conocer el nombre de Jesús a los demás. Ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestro ministerio y gracias por la sabiduría que emana de cada uno de los proverbios y de tu palabra. Ayúdanos a tener palabra, Señor, para que nosotros no seamos personas que se desenfrenan, sino al contrario, que a la luz de tu palabra vivamos santamente para la gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.